Gracias a Jeremy por venir. Vamos a orar y voy a leer el pasaje en la NBI porque es la versión que traje, pero Jeremy va a usar la Reina Valera. Sí. Mejor lo voy a leer en la Reina Valera. Así no. Ok, voy a orar. Y la semana pasada escucharon, ¿verdad? También entonces vamos a seguir en este libro. Vamos a primero Pedro 4, pero primero oremos. Gracias Dios por esta mañana que podemos estar reunidos. Oramos por tu palabra para que nos alumbre y nos lleve a la acción, a la obediencia delante de ti. Te quiero pedir también por la familia Aguilar Barrera y también hermana Elena y otras personas, Señor, que podrían estar acá o que tal vez van a escuchar el sermón por video, que tú les ilumines, les alumbres y también les guíes, les enseñes. Gracias por Jeremy y por también el servicio de esta mañana que tuvimos en la iglesia. Sé con nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primera de Pedro 4, 1 a 11. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de esa forma damos la bienvenida a Jeremy una vez más y vamos a prestar atención a la palabra. Bueno, buenos días. Nicolás Osorio, que va a predicar la semana que viene, ¿verdad? Sí. Me contó una historia hace como 2 semanas que en Colombia, tal vez Bogotá, pero no estoy seguro exactamente dónde en Colombia, pero en algún lugar en Colombia hay una iglesia con un pastor y la policía está buscando a ese pastor porque el pastor ha desaparecido. Y ha desaparecido con todo el dinero de todos los miembros de la iglesia. Ahora, él tiene mucho más dinero que antes porque él convenció a toda la iglesia que Jesús iba a regresar como el 22 de enero de este año. Entonces, cada miembro tuvo que vender todo y, no sé por qué, entregar todo el dinero al pastor.
gente pobre, gente rico, vendieron todo, 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 todo. Lo entregaron al pastor y el pastor desapareció. Ahora podemos imaginar y decir, esa gente es tan insensatos. ¿Por qué cayeron en esa trampa? Es porque ellos, como mucha más gente, estaban viviendo como si fuera el fin del mundo. Y mucha gente hace cosas así cuando están convencidos que el fin del mundo está llegando. Sobre toda la historia de la humanidad, gente han llegado diciendo, el fin va a llegar, y gente hace cosas insensatas, hasta cosas peligrosas, pensando que el fin ha llegado. Los cristianos no son tan distintos en cuanto a su convicción. Nosotros también estamos convencidos que viene el fin de todos los tiempos, y la pregunta es, ¿qué haremos nosotros, los cristianos? ¿Qué debemos hacer a la luz del fin del mundo? Y este libro, 1 Pedro, y este pasaje nos enseña mucho sobre lo que los cristianos deben y no deben hacer, viviendo como si fuera el fin del mundo. Ya lo leímos. Yo creo que este pasaje nos enseña tres cosas. Número uno, lo que debemos pensar, lo que debemos evitar, y últimamente lo que debemos perseguir. Los tres son muy importantes. Y quiero convencerles que tú y yo debemos sufrir hasta el final, siempre enfocando en el final. Pero empieza todo con lo que debemos pensar. Y eso es en versículo 1 y 2. Leemos aquí al inicio, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. No sé cuando ustedes piensan de Jesús, no sé exactamente lo que viene a su mente. Para mí es Cristo victorioso sobre los demonios en la tierra, ¿sí? o sanando los enfermos, o tal vez como sentado a la diestra del Padre en el trono, poderoso sobre todo. Pero pocas veces me gusta pensar en el Cristo sufrido, el Cristo padeciendo por nosotros en la carne. Pero según Pedro, debemos tú y yo pensar en este Cristo, en el Cristo que sufre. Es verdad que Cristo ha resucitado y ha ganado victoria sobre todos los enemigos, pero tú y yo no seguimos Cristo en cuanto a su victoria, sino en cuanto a su sufrimiento. Es verdad que tú y yo, vamos a ver al final, que tú y yo vamos a experimentar la victoria de Cristo en la vida que viene, pero hasta que llega el fin del mundo, será un tiempo de sufrimiento. Es interesante porque todo el mundo sufre. Yo sé que hay mucha gente aquí en esta iglesia que están sufriendo, tal vez ustedes. Y una de las cosas que me encanta del cristianismo es que el cristianismo no dice que el sufrimiento es siempre nuestra culpa. A veces sí, pero no siempre. No dice que el sufrimiento es algo de la imaginación y nada más. Dice que el sufrimiento es real, que es difícil, pero más que todo que el sufrimiento tiene razón, que tiene un propósito en nuestras vidas. Y en este caso, el sufrimiento es
en una manera muy irónica, es nuestro guía, es nuestro como estrella norte. Si nosotros tenemos que escoger un camino, según Pedro, el camino que nosotros debemos escoger, irónicamente, es el camino del sufrimiento de Cristo. La semana pasada, supuestamente, Josué les enseñó que nosotros debemos vivir en justicia. Hasta si debemos sufrir para vivir así. Hasta si sufrimos debemos vivir en justicia. Y nuestro pasaje aquí habla mucho de sufrimiento también. Y con propósito, porque es difícil escoger ese camino. Muy difícil. Tal vez ustedes, escuchando a Josué, practicaron esta vida de justicia en esta semana pasada. Tal vez sufrieron. Si no, felicidades. Sigue practicándolo y van a sufrir. Esta semana estamos hablando de sufrimiento también. La diferencia en este pasaje es que todo está enfocado en tiempo, específicamente el tiempo que viene. Nosotros debemos vivir como si fuera el fin del mundo. Y la primera cosa que debemos hacer es tener algo en mente, debemos pensar algo, y es que Cristo sufre. Y nosotros, mira lo que dice el versículo 1, no solamente vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y mucha gente está confundida sobre lo que significa eso. Pero si sigue leyendo, explica lo que dice, mira, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Escoger el camino de sufrimiento es dos cosas: no vivir en el tiempo que resta en la carne y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos dos preguntas muy importantes. ¿Qué significa? En primer lugar, no vivir el tiempo que resta en la carne. Y número 2, ¿qué significa vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios? Dos cosas. Y vamos a contestar esas preguntas con lo que sigue en Pedro, porque Pedro lo va a explicar. Entonces, en vez de como inventar algo, solo voy a leer la Biblia y ojalá podamos entender lo que Pedro cree. Y lo que dice en primer lugar es no solamente lo que debemos pensar, pero lo que debemos evitar en versículo 3 al 6. Es interesante que estos dos pasajes que vienen son separados por tiempo. Versículo 3 empieza, basta ya el tiempo pasado. Y versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, el ya y el todavía no. Algún tiempo ha pasado, estamos esperando otro tiempo. El tiempo que ha pasado, aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es interesante porque Pedro asume que tú y yo hemos vivido así en el pasado. El cristianismo está lleno de gente con pasados difíciles, sucios. Pablo dice algo muy parecido en 1 Corintios 6, versículo 11. Después de una lista así,
Una lista llena de pecados, dice, y así fueron algunos de ustedes. El cristianismo no está lleno de gente perfecta, sino gente que reconocen que son pecadores y han encontrado salvación en Cristo. Y esa salvación es la misericordia del Señor porque no lo merecemos. Todo el mundo le encanta como la idea de misericordia. Ahora, yo no quiero como demostrar misericordia a nadie, eso es difícil. Pero yo quiero celebrar mi Señor siempre porque Él me ha demostrado misericordia. Pero si el Señor te ha demostrado misericordia, significa que no merece lo que ha recibido. Si merece lo que ha recibido, entonces el Señor no es especial, solo está dándote lo que mereces. Entonces, como cristianos, debemos reconocer que no fuimos perfectos y que no somos perfectos. Pero al mismo tiempo, versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que eso es parte de nuestro pasado. Es lo que no hacemos. Y esa lista debe ser un poco familiar. Andando en lascivias, versículo 3, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es interesante porque así fuimos algunos de nosotros. No vamos a tener un tiempo de testimonio. Pero me imagino que aunque ustedes son buen cristianos hoy en día, no fueron así siempre. Yo tampoco. Y es interesante porque el parte de ser cristiano es no hacer algunas cosas. Y evitar esas cosas son difíciles. Tal vez algunos en la lista son fáciles para ustedes. Pero otros no. Y la idea de esa lista no es como una lista total. Es como una representación de pecados comunes y poderosos que más o menos consumen todas nuestras vidas. Y la cosa más interesante sobre el pecado de los gentiles, como Pablo lo dice, o Pedro lo dice aquí, lo que me fascina de esos pecados es que siempre arruinan nuestras vidas y al mismo tiempo son muy dulces. Es el problema con pecado. Es por eso que mucha gente está como enredado en pecado y no quieren salir, aunque están destruyendo sus vidas. No sé si has pasado tiempo con un drogadicto, pero drogadicto. No estoy hablando de alguien que fuma marihuana cada vez en cuando, pero alguien que está adicto. Y si habla con esas personas, aunque no tienen nada y aunque son sucios y enfermos y todo, dicen, no, yo estoy viviendo bien. No son locos, aunque son locos. Pues porque el pecado es abominable, que arruina nuestras vidas y al mismo tiempo es dulce. Y eso significa que nosotros debemos entender la situación de los que son capturados por el diablo, capturados en el pecado, que debemos entender que nosotros fuimos así y que algunos de nosotros, todos en un sentido, pero algunos de nosotros dentro de la iglesia va a sufrir mucho más para evitar esos pecados. Yo recuerdo una vez en mi iglesia en Nashville, tuvimos un ex drogadicto que no fue tan ex. Estaba luchando y luchando y luchando, legítimamente luchando, pero fue una lucha diaria para él.
Y un día llegó al culto drogado, bien drogado. Ya miembro de nuestra iglesia y todo. Yo iba a hablar con él y un miembro de mi iglesia me acercó diciendo, ¿por qué seguimos con ese muchacho? Porque él es un drogadicto. Bueno, sí. Pero hay una gran diferencia entre tú y él. ¿Qué? Que señora, tú eres la reina de la chiste aquí en la iglesia. Tu pasión es saber todo de todos y chismear y nunca estás arrepentido. Pero tú eres el primero para apuntar el dedo al muchacho. Y él está luchando, legítimamente luchando. Y tú no sufres por tu pecado. Y él sí. Ella salió de la iglesia 3 semanas después. Pero el hermano hoy en día sufre mucho menos, pero todavía es miembro de la iglesia, luchando para ser cristiano. Sufrimiento a veces parece como el hecho de evitar, de solo no hacer cosas, que para ustedes tal vez es algo muy fácil para evitar, pero para ellos casi imposible. Pero hay cosas para ustedes también, no tienen que decirlo en voz alta, pero hay algo o algunas cosas que para ustedes son cosas de los gentiles, cosas de su tiempo pasado, que son medio imposible dejar. Y parte de ese camino de sufrimiento es no hacer esas cosas. Es aún más difícil porque, como Pedro dice aquí, en versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En ese mismo, me encanta esa frase, desenfreno de desolución. Pero lo difícil es, y os ultrajan. A veces, el mundo aprecia la justificación en los cristianos. Por ejemplo, si tú llegas en tiempo al trabajo todos los días, porque estás sirviendo al Señor, servir en tu trabajo, la gente, gracias Josué. Pero a veces os ultrajan. Hey, ¿por qué no haces tal cosa o tal cosa con nosotros? No es fácil ser cristiano, y el sufrimiento no es solamente evitando los pecados, pero lo que hacen los demás cuando nosotros evitamos estos pecados. Y la situación para ellos fue grave, muy grave. Me parece en versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Pregunta, ¿nosotros predicamos el evangelio a los muertos? Sí y no, depende de lo que significa eso. Nosotros no predicamos a los muertos, pero a los que han fallecido. ¿Sí? Entonces yo estoy predicando a ustedes, un día ustedes van a morir. Yo puedo decir, cuando mueren ustedes, sí, yo he predicado a los muertos. Ya no están aquí con nosotros, pero ellos escucharon el evangelio. Parece que ellos son muertos o han muerto por causa de ellos. No sabemos exactamente de quiénes son ellos. Versículo 4, que os ultrajan. Ese no es solamente como escribiendo algo feo en Facebook, sino persiguiendo a los cristianos.
El sufrimiento parece mucho más físico aquí en la tierra, difícil, peligroso, hasta la muerte. Y lo que nos da ánimo, lo que nos da poder para seguir en este camino de sufrimiento, es una cosa, es en versículo 5. Pero ellos, ese grupo, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Creen eso ustedes? Una de las cosas que me ayuda en ese mundo difícil y caminando en ese camino tan difícil es que va a llegar un juicio, y aunque estoy perseguido aquí en la tierra a veces, y no mucho aquí en los Estados Unidos, pero a veces que va a llegar un juicio. Entonces yo no tengo que juzgar a ellos, Dios va a juzgar a ellos. Eso me ayuda. Entonces yo no evito esas cosas porque no son divertidos, porque son divertidos. Yo voy a evitar esas cosas porque llega un juicio. Según esto, los vivos y los muertos serán juzgados. Entonces, para mí, yo quiero que salga bien, como en el versículo 6. Yo quiero escuchar el Evangelio, y aunque estoy muerto por lo que creo, versículo 6, para que sean los muertos, que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Así quiero vivir, porque esta vida no es el fin, viene algo mucho más importante. Por eso debemos pensar algo y debemos evitar algunas cosas, pero hay mucho más. El cristianismo no es sencillamente lo que debemos evitar. Yo más o menos nací en una iglesia y casi toda mi vida yo escuché que el cristianismo es no hacer tal cosa y no hacer tal cosa y no hacer tal cosa y no hacer tal cosa. Y si yo tuve que hacer algo fue nada más que como ir al culto y darme ofrenda. Eso es, ser cristiano y tal vez como predicar el evangelio. A los malos. Y los malos son cualquier persona que no está aquí con nosotros. Pero eso fue cristianismo, nada más. Entonces yo tuve la pregunta, tal vez ustedes han tenido la pregunta en el pasado, tal vez no lo tienen hoy. ¿Para qué vivo? Siendo cristiano, si yo tengo un lugar puesto con el Señor, donde voy a vivir en espíritu según Dios, versículo 6. Si eso es mi futuro, ¿por qué sigo respirando? La respuesta está en versículo 7 al 11. Habiendo visto lo que debemos pensar y lo que debemos evitar, ahora lo que debemos hacer. En versículos 7 al 11. Y lo que me da risa sobre el cristianismo es la diferencia entre lo que cristianismo dice sobre Cristo contrastado con lo que nosotros debemos hacer. Aquí es lo que dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Wow. Es un dicho grande. ¿Qué hacemos? Los hermanos y hermanas en Bogotá vendieron todas sus cosas. Imaginen Pedro caminando de Michigan Avenue. Como uno de esos hermanos, no sé si lo han visto, caminando
algo con letra grande que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, así caminando y todo. Mucha gente riendo y todo. Y, hey, imagínense caminando aquí en Chicago, en el verano, cuando no está tan frío, y preguntando, Señor, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees tú que el fin de todas las cosas se acerca? Imaginamos que es Pedro mismo que está caminando con ese rótulo. Y él dice, hey, buena pregunta, gracias. Ahora, yo lo creo porque Dios mismo, Dios, que creó todo, Dios llegó aquí a la tierra. Y siendo humano, vivió una vida perfecta. Murió para nosotros. Resucitó de entre los muertos, victorioso sobre todos los poderes, y ahora ha ascendido a su Padre y está sentado en el cielo, poderoso, Rey sobre todo. Por eso yo creo que el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, Pedro, gracias. Buena respuesta. Pero tú dices que se acerca. Y según mi entendimiento, has caminado con ese rótulo por los últimos 2000 años. Antes de Michigan Avenue, antes de Chicago, antes de los Estados Unidos, antes de México. Hey, ¿cuándo va a pasar todo eso? Hemos esperado demasiado, ¿no? Y Pedro, buena pregunta. Hay que entender que esta idea de que se acerca no es en cuanto al tiempo, sino orden. Sí, hemos esperado mucho tiempo y no sé exactamente cuándo Jesús va a regresar, pero no estamos esperando nada más, puede regresar en cualquier momento. Entonces, en este sentido se acerca. Y tal vez dices, bueno, Pedro, ok, ahora estoy prestando atención, solo tengo una pregunta más. ¿Qué debemos hacer? Si eres correcto y el fin de todas las cosas se acerca. Y él abre su libro. Bueno, en mi primer libro, en el capítulo 4, versículos 7 al 11, dice lo siguiente. Es lo que tú y yo hacemos. Y aquí es el gran contraste. ¿Qué hacemos nosotros a la luz de la llegada del fin del mundo? Y lo que dice es lo siguiente. Sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué? Eso es 100% ordinario. ¿Sí? ¿Qué hacemos a la luz de la llegada del fin del mundo? Oramos, amamos uno a otro, usamos nuestros dones, practicamos la hospitalidad cuando no hay COVID. El contraste no puede ser más locura. Llega el fin del mundo, hermanos y hermanas, y lo que debemos hacer son las cosas más sencillas. Es lo que significa ser cristiano. Pero es un hecho de sufrimiento. No sé quién en esta iglesia no te cae bien, pero seguro alguien. No vamos a tener testimonio, pero me imagino que
Hay alguien aquí en esta iglesia difícil. Tal vez se llama Josué. Y el sufrimiento llega en que no podemos escoger. Si había una opción para escoger, por ejemplo, ¿a quién vamos a demostrar hospitalidad sin murmuraciones? Sería fácil. Porque siempre hay gente que son más fácil tener en casa y menos fácil. Amados unos a otros. Hay gente que son fácil para nosotros amar y otros que no. Y el sufrimiento es: yo voy a amar a todos. Yo voy a demostrar hospitalidad a todos. Yo voy a orar para todos. Y a veces es medio imposible. Pero es lo que significa ser cristiano. Este es la vida cristiana. Lo que pensamos, lo que evitamos, lo que perseguimos, va a requerir sufrimiento hasta el final. ¿Cómo lo hacemos? Siempre enfocando en el final. Viene algo especial, hermanos y hermanas. Y solo hay una manera para terminar. Es como termina Pedro mismo en versículo 11. Dice aquí: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por este tiempo y estos hermanos. Ayúdanos a vivir como si fuera el fin del mundo, porque así es. Ayúdanos a pensar bien, a escoger el camino de sufrimiento, un camino que parece como evitando algunas cosas y persiguiendo otras cosas, hoy, mañana y para siempre. Aunque la gente tal vez nos ultraja, ayúdanos a ser fiel hasta el final. En nombre de Jesús. Amén. Amén.